Carvajal está con nosotros, es el director jurídico de Casa Presidencial. Vamos a ver, si tengo buena memoria, es la tercera vez que están matices, una grabada y dos en vivo. Marvin, creo que fue... Así es, Randall. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes a usted y a las personas que nos escuchan. Es un gusto siempre poder estar en su programa. Igualmente, don Marvin, porque yo lo conozco desde hace muchos años, cuando era director de la Escuela Judicial, don Marvin Carvajal. ¿Todo bien? ¿O como los viceministros? Le pregunté ahora. Bueno, todo realmente bien. La verdad es que siempre en la presidencia tenemos mucho que hacer, lo cual es bueno. Y bueno, ahora estamos en muchas cosas, entre otras preparándonos para la audiencia que la semana próxima tiene el Estado de Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un evento que para el gobierno de la República es muy relevante porque podemos lograr el reconocimiento de derechos de poblaciones que hasta el momento se han encontrado marginadas en nuestro país. Sí, claro que de hecho tendríamos que hacer un nuevo matices para hablar de ese tema, don Marvin, de una vez, porque es fundamental. Pero bueno, hoy vamos a hablar de sobrepagos y creo que nos ocupará prácticamente todo el programa. Primero, yo quiero preguntarle a su criterio, usted es el experto en esto, es el director jurídico de Casa Presidencial. Yo quiero preguntarle a su criterio qué fue lo que pasó con los sobrepagos a ministros y a viceministros, don Marvin. Muy bien. Lo primero que debe ser explicado para entender bien toda esta situación es que una persona... al entrar a trabajar a la administración pública, sea a través de un concurso o sea en un cambio de gobierno en el que varias personas ingresan en puestos de confianza, como es el caso que estamos analizando, la persona llega, entrega los atestados que le piden que deba entregar y los departamentos de recursos humanos especifican cuáles son las remuneraciones que le corresponden a la persona. Este es particularmente el caso que sucedió no en este gobierno, y no lo digo con ningún ánimo distinto que el de dejar claro que históricamente se ha venido desarrollando así. Es decir, las personas han entrado en los cargos públicos y son los departamentos de personal los que les han dicho, los que les han especificado cuáles son las remuneraciones que les corresponden. No cabe duda que puede haber casos en que alguna persona haya hecho solicitud expresa de un determinado monto por compensación. En otros casos es el monto que los departamentos de recursos humanos han expresado, basados probablemente en criterios de la autoridad presupuestaria, en las mismas capacitaciones que reciben por parte de la Dirección General de Servicio Civil y por qué no en algunos casos también por concepciones acertadas o erróneas propias de parte de ellos del ordenamiento. Es decir, este es un problema muy frecuente en la administración pública, muy lamentable. Le voy a ser honesto, le voy a confesar acá que trabajando yo para el Poder Judicial en un determinado momento, hace algunos años, me llaman del departamento de personal y me dicen que por error me habían asignado 2 o 3 puntos de carrera profesional de manera equivocada, sin que yo realmente lo supiera y desde hace 3 o 4 años. Entonces eso significó de repente que yo le debía una suma importante al Estado, sin que yo hubiera intervenido de ninguna forma para ello. Bueno, ¿y se lo cobraron con intereses? No me lo cobraron con intereses. Normalmente la administración no cobra con intereses cuando la persona actúa de buena fe al recibir ese dinero. Claro, porque usted fue una víctima de eso también. En ese caso, porque yo así me sentí. De un momento a otro tiene que ser deudor del Estado. Dichosamente yo no tenía un hacha. En ese momento cuando el funcionario claro, me dice que por un error de ellos debía devolver, no se me acuerdo, 1.800.000 pesos. Bueno, buena plata. Era plata. ¿Y castigaron al que le generó eso? No tengo el conocimiento. Realmente el Poder Judicial es muy grande y claro, pues yo me limité a pagar lo que tenía que pagar. Me imagino que si castigaran en el Poder Judicial a cada persona que haya sido responsable de un caso como el que yo tuve, probablemente la mitad de la población ya no estaría allí. Seguramente, pero es que es interesante porque usted fue víctima en eso. Y víctima me refiero es como que cualquier persona que nos está escuchando en este instante llegue su patrono y le diga, te pagué durante 1 año y medio más sin poder hacerlo, entonces necesito que me volvás, tenés una deuda a partir de ese momento. Digo, uno podría volverse loco, puede ser que tenga el salario muy ajustado y lo único que quisiera entonces además es que la persona que se jaló la torta
se redima de alguna manera. Sí, probablemente esa es la consecuencia y la sensación más normal, la reacción más normal que cualquier persona tendría. En el caso este particular que le estoy comentando, bueno, no tengo idea de que se habrá resuelto en el departamento de personal en su momento. Mi preocupación fundamental allí fue que de repente pasé a ser deudor del Estado. Claro. Y además, bueno, primero que iba a tener que iba a haberse disminuido mi salario, y no solamente eso, además, pues perfectamente se podría ver mal que yo esté debiendo una suma por haberla recibido en exceso. Yo se lo digo, es una vivencia simple y sencillamente, no necesariamente tiene por qué ser generalizada, pero sí lo que quiero decir es que es una práctica o un hecho que sucede en la administración con alguna frecuencia, que no debe ocurrir. O sea, no podemos minimizar, no podemos considerar desdeñable cualquier tema que esté relacionado con fondos públicos. Sí. Es realmente, si un deber sagrado tenemos quienes estamos en la función pública, es administrar de la manera más adecuada y más con la mayor probidad y con la mayor eficacia los dineros que están custodiados bajo nuestro resguardo. Supongo que a partir de ese momento y después, eso fue cuando era director de la Escuela Judicial. Puede hasta haber sucedido cuando era del letrado de la Sala Constitucional. Ahora no le preciso. No, porque yo me imagino, digo, conociéndolo, que a partir de ese momento, entonces cada vez que le cambiaban de puesto, iba usted a revisar su colilla de salario a ver si le estaban pagando de más. Sí, uno se vuelve bastante más desconfiado. Claro. Aún así, las colillas no son tan fáciles de comprender. Probablemente un concepto grande como un porcentaje por prohibición, sí, pero conceptos como el de la carrera profesional, un punto más, un punto menos, la posibilidad de no detectar algo es real. Claro, pero si le pagaran un 65% más del salario, se da cuenta. Uno se da cuenta, sin duda alguna. Sí. Ahora bien, don Marvin, vamos a ver. Yo tengo algunas dudas aquí para arrancar. Entiendo que la ley contra la corrupción entró en vigencia en 2006. Es correcto. Ok. Un día yo estaba hablando con dos ex funcionarios públicos en algún momento antes de 2006, y ellos me contaban que cuando ellos ingresaban a trabajar en una función pública, ellos eran los que tenían que pedir. Es decir, ellos eran los que tenían que llegar a la oficina personal y decir: hey, yo soy abogado, estoy colegiado y por lo tanto aquí están mi solicitud para que me paguen prohibición, por ejemplo. Y que después de 2006 eso cambió. Creo que ahí estábamos al final del gobierno de don Abel. Uh-huh. Eso cambió y entonces es la administración la que simplemente le dice a la gente: hey, tiene que traerme los títulos, usted ni sabe cuánto le van a pagar, agarra la administración, supongo que de recursos humanos, y le paga, pero no es el funcionario que solicita. ¿Estoy o no correcto? Es correcto. Hay que ver que a partir de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, la prohibición pasa a ser vista más que como un tema económico de una compensación o un sobresueldo. Claro. Pasa a ser visto como una prohibición, como una restricción al ejercicio de funciones profesionales con una finalidad muy clara, y es evitar conflictos de intereses. Sí. No nos podemos imaginar que el ministro de Hacienda termine su labor y se vaya a asorar a un banco privado. Sí, es absolutamente... es entendible que en el día trabajen una cosa y en la noche otra. Y quien está en la función pública tenemos acceso a información privilegiada, claro, que no debe ser compartida. Lo que pasa es que el pago por prohibición se entiende por lógica, ahorita hablamos de la ley, se entiende por lógica que es cuando usted puede ejercer, ciertamente. Así es, es un pago o creado con la finalidad de evitar que la persona ejerza una función liberal. Pero si la persona no puede ejercerla, digamos, por ejemplo, si no tiene título, no hay pago de prohibición. Si no tiene título, no hay pago de prohibición. Si la profesión le exige la colegiatura para ejercer, tal vez me recuerda algunos casos, pero voy a empezar. Sí. Para ser abogado hay que estar colegiado. Para ser contador creo que hay que estar colegiado. La medicina. Para ser doctor hay que estar colegiado. Ok, por lógica se entiende que si usted no está colegiado, entonces no le pueden pagar prohibición porque no puede ejercer. ¿Estamos en la misma sintonía? Estamos totalmente de acuerdo, con una pequeña excepción en el caso del derecho, que ya que se está mencionando el caso del derecho. ¿Por qué? Y es que hay una norma especial que específicamente en el caso de las personas que son egresadas en derecho,
a estas personas se les reconoce un porcentaje de prohibición. ¿Por qué? Nos podríamos preguntar por qué. Sí. Bueno, para empezar, podemos considerar que muchas profesiones una persona se puede incorporar al colegio con el bachillerato. Con otras solo necesita la licenciatura para incorporarse. Bueno, específicamente acá, con base en la reminiscencia viene de los códigos procesales civiles que establecen la figura o figuras en las cuales una persona egresada en Derecho puede ejercer cargos como en la judicatura, puede ejercerlo, y ya, obviamente eso ya no es necesario, hay una cantidad enorme de profesionales en Derecho, pero cuando así fue, se reguló precisamente el caso de las personas egresadas. Es decir, una persona egresada en Derecho que ha completado todo el programa académico, pero que le falta todavía el acto final de graduación, sea la tesis o los exámenes de grado, dependiendo del lugar donde haya realizado sus estudios, esta persona puede ejercer ciertas actividades que, aunque no sean la abogacía, están relacionadas con la abogacía. Y esa es la razón por la cual en ese caso se especifica en la ley. En ese caso se les paga un 45%. 45%. No un 65%. Correcto. Ok. Vamos a ver cuántos casos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 casos. Ok. Don Marvin, vamos a ver, acabamos de navegar un poco por la legislación vigente. Usted que lo tiene tan claro eso, de que alguien que no esté colegiado como abogado no puede recibir el 65%, solo el 45%. Alguien que no tiene título universitario, no tiene profesión, entonces no se le puede pagar la prohibición para que ejerza. ¿Por qué lo tiene tan claro usted y no las oficinas de recursos humanos de las instituciones? Bueno, hay que reconocer un punto, ¿verdad? Y es que probablemente las oficinas de recursos humanos lo han tenido tan claro en ese otro sentido, en el sentido en que lo han venido aplicando, que en la mayoría de estos casos que estamos viendo, o no sé si en la totalidad, por lo menos en los que yo he participado directamente, no ha habido consultas a los departamentos legales. Se considera un tema, se ha considerado por parte de estas oficinas un tema conocido, superado, y esa es la razón por la cual no ha habido dudas, no ha habido solicitud de criterios de la Procuraduría. Claro. Yo considero que hay un desprecio absoluto de las oficinas de recursos humanos. En estos casos hay un desprecio absoluto por la legislación. Se cometieron errores a bulto. Es mi criterio, quiero compartírselo y escuchar su opinión. Bueno, yo le daré mi opinión con una aclaración muy, muy especial que tengo que darle. Claro. Y es que estando en la dirección jurídica me corresponde ser el órgano director también de los procedimientos que se deben realizar, ya ordenados por el señor ministro de la Presidencia desde principio de año, en relación con las personas que aprobaron estos mecanismos. Entonces, los que firmaron. Entonces yo no le puedo decir en este momento estuvo bien hecho, estuvo mal hecho. Lo que sin duda alguna, o si fue responsabilidad de alguien o no fue responsabilidad de alguien. Lo que sí le puedo decir es que a partir de los criterios que fueron emitidos tanto por la Procuraduría General de la República, a solicitud nuestra, como por la Contraloría General de la República, de manera oficiosa, en el procedimiento que acabamos de culminar, el caso de la señorita viceministra de la Presidencia, en ambos casos los criterios de estas dos instituciones son distintos, radicalmente diferentes de los criterios que han venido aplicando los departamentos de personal de toda la administración pública. Lo que apoya mi punto, y entiendo que usted no me lo puede decir porque estaría adelantando criterio, pero entonces, si el criterio de la Contraloría y el criterio de la Procuraduría es abismalmente diferente a las oficinas de recursos humanos, pues yo creo que hubo un desprecio absoluto en manejar con cuidado los fondos públicos, porque finalmente estos salarios salían con fondos públicos. Pero le decía que hay 8 casos. Está el caso de Olga Marta Sánchez, de la ministra de Planificación, 36,5 millones de colones. Alexander Mora, el ministro de Comercio Exterior, 36,5 millones. Víctor Barrantes, el viceministro de Paz, 30 millones. Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia, 27 millones. Además, vamos a ver, aquí tengo Mauricio Ventura, ministro de Turismo, 25 millones. Gina Paniagua, que es la ex viceministra de Agricultura, 12 millones. Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación, 11 millones. Y Ana Cristina Trejos, 11 millones, ex viceministra de Vivienda. El primer caso que se ha dado, Marvin, es
sale publicado, la primera nota que encontré, el 30 de julio de 2015 en el diario La Nación, una nota de Natasha Cambronero sobre Carmen Muñoz, ¿verdad? A Carmen Muñoz se le pagan 11 millones de colones de más. Entiendo que doña Carmen se da cuenta, en algún momento sospecha, dice, suave, aquí hay algo raro. Ella le manda la consulta al Departamento de Recursos Humanos, doña Carmen, y se da cuenta que efectivamente está mal pagado y llega a un acuerdo para devolver la plata, ¿verdad? Pero en esa nota de Natasha Cambronero de La Nación del 30 de julio de 2015, dice, Muñoz culpabiliza a la jefa de Recursos Humanos del viceministerio. Se llama Nuria Villalta, la jefa de Recursos Humanos. Y sale citada doña Nuria. Y entonces dice doña Nuria, lo que pasa es que en ese momento yo interpreté mal la norma. Aquí en el Departamento de Recursos Humanos somos 3 personas, no tenemos abogados, no tenemos secretarias. Y de mi parte se dio una mala interpretación y yo solicité entonces y yo autoricé que se le pagara. Eso dice la jefa de Recursos Humanos. Yo no sé si a usted le tocó este caso, porque este caso es viejo relativamente, tiene casi 2 años. Hubo sanción para la señora que a confesión de parte, derecho, relevo de pruebas, dicen los abogados, ¿verdad? Aquí la señora dice, sí, me equivoqué yo, hubo culpa, hubo un desprecio por el cuidado de los fondos públicos. ¿Qué pasó en este caso de la viceministra Muñoz? Bien, en el caso de doña Carmen, bueno, el procedimiento en relación con la jefa de personal de allí lo llevó el ministerio, no le corresponde a la presidencia de la República, pero sí, según tengo entendido, en ese caso hubo una sanción para la persona que aprobó, entendiendo que había cometido un error con dolo o con culpa grave, que son las razones que pueden llevar a que un funcionario, una funcionaria pública sea responsabilizado o responsabilizada por una acción. Se determinó de esa forma, fue un procedimiento que inició, como usted bien lo manifestaba, doña Carmen, y bueno, luego se realizó un procedimiento en relación con doña Carmen, ya que hubo denuncias en contra de ella, se realizó un procedimiento y al analizar, no lo analizó la dirección jurídica, pero sí pude ver esa resolución una vez que ella había sido emitida. En el caso de doña Carmen se determinó que ella había sido sumamente diligente en el tema. Ella había hecho consultas expresas al departamento de personal y le habían dicho, usted estése tranquila, está recibiendo lo que le corresponde, lo correcto. Un error. Exacto, de parte de ella sin duda alguna. Y bueno, pero digamos, un error de parte de Recursos Humanos, porque ella pregunta y Recursos Humanos en un, insisto en la palabra, en un desprecio absoluto de la legislación, dice, no, nosotros sabemos lo que hacemos, estoy parafraseando por supuesto, nosotros sabemos lo que hacemos, usted está recibiendo bien la plata, y después doña Carmen se vuelve víctima porque tiene que devolverle 11 millones. Si uno va al médico a preguntarle si puede realizar una determinada actividad, por ejemplo, a mí me gusta caminar en la montaña. Bien, si le pregunto a mi médico si tengo la posibilidad de hacerlo y el médico me dice que sí, pero no sé, a mí me sigue doliendo algo, ¿verdad? Que tengo alguna duda. Y le vuelvo a preguntar y me dice, no, anda tranquilo, que no pasa nada. Y pasa algo, bueno, es una situación muy similar a la que estamos mencionando. Si la persona diligentemente hizo lo necesario para asegurarse que su caso estuviera bien, y aún así, ¿quién es el ente o el órgano especializado para resolver? Lo lleva a error, pues bueno, probablemente no estemos ante un caso donde vamos a responsabilizar a quien recibió el dinero, mucho menos si, como en este caso, las personas que han recibido y que sus casos han sido analizados y revisados, han manifestado una vez resueltas sus situaciones, la devolución de los dineros. Claro, no, Manuel, lo que pasa es que vamos a ver, aquí hay que hacer un matiz. No todos han reaccionado igual. Doña Carmen Muñoz, efectivamente, es la primera, ella la que se da cuenta que le están pagando mal, ella gestiona, ella resuelve, y Recursos Humanos se jala un tortón que le cuesta al país 11 millones de pesos, recuperados ciertamente. Por eso le pregunté que se cobraban intereses, porque no son solo los 11 millones, es lo que además hay que pagar, lo que el país paga en auditorías, en procedimientos, en tiempo de un procurador. Es decir, esto le cuesta al país. Ok. Quiero llegar a establecer aquí la diferencia, que supongo que para usted es muy sencilla, entre dolo y culpa. Sí. Ok.
Dolo es cuando uno quiere hacer un daño. Sí, correcto. Dolo es una condición en la cual la persona tiene conocimiento de un determinado hecho y voluntad de realizarlo. Ok. Yo sé que si le tiro esta piedra a ese vidrio, el vidrio se va a quebrar y aún así yo tengo intención, voluntad de hacerlo. Ok, yo sé, en este caso, yo sé que si le pago a Carmen Muñoz más plata, lo estoy haciendo de manera ilegal, pero me la estoy jugando. Eso sería dolo. Sí, bueno, exactamente como usted lo al decir me lo estoy jugando, lo convierte en dolo eventual, Okay, pero bueno, es un dolo. Ok, dolo. Vamos a culpa. Muy bien. La culpa es la falta del deber de cuidado. Así es. Ok. Así es. Yo para realizar cualquier actividad en mi vida tengo que tener unas ciertas reglas básicas de cuidado. Ajá. Es decir, por ejemplo, acá hablando con usted, yo no puedo mencionar temas que sean confidenciales porque se relacionen con procedimientos en curso. Claro. Yo no puedo, eventualmente, hay ciertas cosas que están fuera de mi alcance. Yo no puedo llamar a un juez de la República porque ya hay un caso que está siendo realizado y donde interviene la presidencia y decirle, señor juez o señora jueza, nos interesaría mucho en la presidencia que se resolviera de esta forma. Claro. Bueno, hay ciertas reglas en cuanto a cómo se deben realizar las actividades. Esto es muy, muy fácil de entenderlo, por ejemplo, para conducir en las vías públicas. Claro. ¿Verdad? ¿Usted atropella a alguien sin querer? Puede ser culpa porque usted no se fijó que había un alto o no se fijó en los frenos antes de salir de la casa. Así es, o estaba manejando con exceso de velocidad o estaba viendo el celular. Don Marvin, ¿y quién le puso grados a las culpas? Bueno, los grados a las culpas, sabe que los abogados complicamos todo siempre, ¿verdad? Sin duda. Esto yo sé que usted lo tiene muy claro. Precisamente porque para diferenciar determinadas situaciones en las cuales correspondieran ciertas reacciones por parte del ordenamiento y otras situaciones menos gravosas en donde correspondieran otras, fue que se hizo esa distinción entre culpa grave y culpa leve. ¿Quién la hizo? En el caso nuestro está en la Ley General de la Administración Pública, que es de los años 70, que realmente es una extraordinaria ley. Esto no es una invención de la Ley General de la Administración Pública, viene de la doctrina, entendido que un funcionario público, si viola el debido deber de cuidado, no siempre es responsable personalmente, sino solo cuando lo haya hecho con dolo, que ya explicamos qué es, o con culpa grave. Es decir, de una forma en la cual haya tal desdén de los cuidados que se deban tomar que se puede entender que hay una grave negligencia o imprudencia. Claro, pero vamos a ver, si la jefa de recursos humanos de un viceministerio, le hablo de este caso porque ya este caso está terminado y entonces no estaría adelantando criterio. El de Carmen Muñoz, si una funcionaria, la jefa de recursos humanos del viceministerio de Gobernación dice, sí, yo lo interpreté bien, no leí, que fue lo que dijo en La Nación, por cierto, no leí la segunda parte del artículo. ¿Eso no es un desdén? ¿Eso no es una falta grave? Yo supongo que puede haber sido la razón que tomó en cuenta el departamento legal del Ministerio de Seguridad cuando impuso esa sanción. Definitivamente una persona que no analice el marco jurídico para aplicar una determinada regla que tiene incidencia en el manejo de fondos públicos puede caer en una falta grave. ¿Cuál sanción fue? ¿No sabe? Me parece que hubo una suspensión. No le podría precisar ahora la cantidad de días. Una suspensión. Una suspensión que, bueno, es la penúltima sanción más grave prevista en el... Yo le digo una cosa, así como cuando usted le pagaron de más en el Poder Judicial, yo le hubiera ido a cobrar al que le autorizó el pago. En este caso yo le hubiera cobrado los 11 millones a quien le autorizó el pago ilegal, porque va contra la ley, ilegal a la viceministra. Es toda una discusión, ¿verdad? Podría entenderse eventualmente que el monto debe pagarlo quien lo recibió, pero quizás si hubiera un pago por intereses, ya que sería un daño producido a la administración, pues ese eventualmente podría ser de quien, mediante una actividad dolosa o culposa, lo haya generado. Ok, estamos hablando del 30 de julio de 2015. Ok. Se comete un error grave. ¿Qué hace la administración para ir a revisar a las otras instituciones? Tengo la impresión que nada, porque el siguiente caso ya no fue la institucionalidad ni la viceministra la que lo advierte, sino la prensa. Un año y medio después, en 20 de febrero de en diciembre, del 2016, los casos de la viceministra Trejos y la viceministra Zúñiga. Después de lo de Carmen Muñoz, ¿qué hizo la administración para que esto no pase? Sí.
Sí, el caso, de hecho, inmediatamente posterior al de doña Carmen Muñoz, Adelante. es el de la viceministra de Vivienda. Sí, Ana Cristina Trejos. En realidad, su caso no fue un caso desvelado por la prensa exactamente, sino por la Contraloría General de la República. Así es. Sí, fue la Contraloría la que hizo un análisis y determinó que en su caso pues no correspondía. Pero no fue el gobierno, entonces. No, yo hubiera imaginado que luego del caso de doña Carmen Muñoz, sin duda alguna, todos los departamentos de personal de la administración pública empezaran a revisar los casos que tenían a su, pero no lo hicieron. Conocimiento. No fue hecho. Déjeme dejar claro esto. O fue hecho en algunos casos y mantenían sus puntos de vista. Entonces lo hicieron mal sobre el tema y pueden haber, y por esa razón, haberlo hecho mal. Ok, vamos a ver. Quiero sacar conclusiones claras de aquí, porque además se han alimentado muchos leyendas urbanas. La primera razón, el primer hecho concreto que quiero sacar de aquí es que el primer caso es denunciado por la propia viceministra. Así es. Carmen Muñoz, ok. Esa es la primera verdad. Segunda verdad, don Marvin, después del primer caso, las oficinas de personal no revisaron. O no revisaron, o revisaron y llegaron a conclusiones similares en otros casos. Ok, ahí hubo un error de la administración pública, del gobierno. Tendríamos que reconocer que la administración pública, y estamos entendiendo la administración en general, pudo haber sido más diligente, para evitar que esto sucediera. Fue cero diligente, después les explotaron 7 casos en la cara. Claro, pero como le digo, muchos de esos casos pueden haber sido por esa razón, algunos otros algunos pueden haberse dado por no realizarse los estudios correspondientes, en otros casos esto puede haberse debido a que los departamentos de personal seguían llegando a las mismas conclusiones, quizás en algunos casos apoyados en los criterios de la autoridad presupuestaria o de la Dirección General de Servicio Civil. No es un tema que se pueda generalizar para todos con la misma receta, claro. Pero sin duda alguna, este es un tema que pudo haber sido evitado, no me cabe la menor duda, a como estoy seguro en los casos que hemos visto, que esto no es un caso de corrupción por parte de la administración pública. También puedo decir, puedo reconocer y debo reconocer que un mayor cuidado de parte de nuestra administración pública pudo haber evitado que ahora este sea un tema que le quite tanto tiempo y tanta energía al gobierno. Es un error. Sin duda alguna se cometió un error. Del gobierno. Es un error de las diferentes instancias de la administración pública. Claro, pero es que las diferentes instancias de la institución pública podemos meter otros poderes del Estado. Los 8 casos de los que estamos hablando hoy es del Poder Ejecutivo. Sí. Hubo un error del Poder Ejecutivo. Hubo un error de diversas instancias del Poder Ejecutivo, sin duda. Ok, es que es muy relevante que discúlpeme, Omar, pero es muy relevante que el director jurídico de Casa Presidencial me acepte, y se lo agradezco en estos micrófonos, que hay un error del Poder Ejecutivo tras el primer caso de doña Carmen Muñoz. Ok, el caso de Ana Cristina Trejos lo denuncia la Contraloría. Así es. Ok. Ojo lo que dice, esto lo va a conocer el mundo, CR da a conocer el caso porque tiene acceso a lo que dijo la Contraloría el 8 de diciembre. Dice Ana Cristina Trejos que a ella le informó a la administración y que la administración no le pidió nada. Otro desdén absoluto de la administración, en este caso del Ministerio de Vivienda y de la Oficina de Personal, sobre la legalidad. Sí, bueno, el caso de doña Ana Cristina, que también es un caso cerrado en lo que atañe a ella, fue conocido por la Contraloría. La Contraloría llega a la conclusión que no le corresponde el pago que estaba recibiendo en ese momento. Hubo una interpretación bastante particular en el caso de ella por parte del Departamento de Recursos Humanos. La Contraloría estima que no es procedente. En el momento en que lo determina, pues la administración acciona para que ella reintegre el dinero. Sin embargo, hay que mencionar dos aspectos importantes en el caso de ella. Uno es que ella no solamente ella tuvo una actuación muy similar a la de doña Carmen, porque a ella probablemente alguien
en algún momento le dijo, revisa cómo está el tema tuyo, creemos que puede haber algún problema, y ella, luego de las consultas iniciales, lo vuelve a consultar al departamento legal del Ministerio de la Vivienda, mediante un oficio, y el departamento legal le confirma que está todo en regla, que está todo perfectamente, y no hay otra vez una situación muy similar. Oye, pero hay que despedir a todos los de recursos humanos de la administración pública, no hay que desprecio por la legislación, ¿no, Marvin? Yo le diría que, bueno, obviamente lo que a mí me corresponde decir es que tenemos que analizar cada caso particular para determinar qué llevó a que en ese caso se tomara. Claro, pero cuando son 8 oficinas de 8 instituciones diferentes, es un desastre. Eso son síntomas, sin duda alguna, muy graves acerca de cómo están siendo aplicadas las reglas en esos departamentos. Ana Cristina Trejos lo acepta humildemente. Dice, ups, sí. Digo, ups no, porque ella no se ganó ninguna torta. Dice, ups, devuelvo, porque tengo que devolver, porque efectivamente me pagaron más. Yo también le hubiera cobrado a la oficina de recursos humanos, pero entiendo que jurídicamente no pasa. Me están preguntando de una fuente que sí es cierto, no, Marvin, si usted conoce que la persona que le autorizó el pago a Carmen Muñoz fue trasladada a otra institución y ascendida a un puesto más alto. No tengo ni idea de si es verdad. Ok. Vamos a ver, eso fue en diciembre. Vamos a Ana Gabriel Zúñiga. Ana Gabriel Zúñiga lo va a conocer el mundo CR también, es la prensa. Digamos, no es la administración. Estamos en la misma sintonía, ¿es correcto? Sí, es correcto. Ok, pero a diferencia de Carmen Muñoz y de Ana Cristina Trejos, la viceministra se sienta en la galleta, como decimos en la calle, y dice, yo lo recibo bien. Además ella misma agarra un montón de normas, hace una interpretación conjunta y dice, yo recibo esta plata bien. ¿De dónde digamos? Le pregunto porque usted está ahí en Casa Presidencial. No hubo una asesoría a doña Ana Gabriel decirle, hey, usted no es la que interpreta esto, un momento. Y porque después es el costo político más alto de estos casos es la viceministra Zúñiga. Sí, primero una aclaración. Sí, el caso de doña Ana Gabriel es la auditoría interna de la presidencia, la que primero se refiere al tema antes que la prensa. Probablemente a raíz del informe de auditoría, que me parece que está basado en una denuncia anónima. Ok. Conduce a que un medio de prensa lo divulgue, pero en todo caso no es el Ejecutivo el que en sí, sino que es la auditoría la que es grave, hasta esta altura ya han pasado 2 casos, digamos, Carmen Muñoz, Ana Cristina Trejos, viene el tercero y a la administración pareciera que le parece cualquier cosa al Poder Ejecutivo, Marvin. Bueno, en el caso específico de doña Ana Gabriel, nuevamente, y ese lo conozco mucho mejor que cualquiera de los otros 3, claro, porque me correspondió específicamente analizarlo y revisarlo en un procedimiento administrativo en el cual fui órgano director. Ella, en el momento que ingresa a la administración pública, presenta sus atestados, los que le piden el Departamento de Recursos Humanos. El 30 de abril, si no me equivoco, del año 2014, antes de iniciar el gobierno, le dice que cuáles son los rubros que le corresponden, incluyendo ese monto. Ella probablemente también en algún momento quiso verificarlo y lo verifica. Hubo testigos que así lo declararon cuando realizamos el procedimiento, que ella hizo esa consulta ante Recursos Humanos y que Recursos Humanos en su momento le dijo está todo en orden. ¿Otra vez? Otra vez. Es muy probable que los argumentos que llevaron a que en el caso de la viceministra ella tuviera certeza que toda la actuación era adecuada, tienen que ver con el hecho que esta es la fundamentación que tradicionalmente probablemente había utilizado el Departamento de Recursos Humanos para aprobar este tipo de beneficios. La cuestión acá, lo quizás es relevante mencionar, es que cuando se inicia el análisis del punto particular relacionado con ella, uno de los aspectos esenciales
es que en este caso el Departamento de Recursos Humanos tiene una certeza total de que el pago del 65% es correcto. Luego interviene la Procuraduría General de la República a petición del Ministerio de la Presidencia y establece que no le corresponde el 65%, sino un monto del 45% por ser egresada en Derecho y no licenciada en Derecho. Luego interviene de oficio la Procuraduría General de la República en nuestro procedimiento y considera que las normas de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, artículos 14 y 15, tienen que ser interpretados aisladamente, sin conexión con otras normas del ordenamiento, y que por lo tanto lo que le corresponde es el 0%. Bueno, al resolver la Presidencia de la República, resuelve que en acatamiento a la Contraloría le corresponde el 0%. Claro, pero aquí hay un matiz, hay un impasse. En el primer momento, cuando ella hace la interpretación, ella, ¿verdad?, que además no podía ejercer libremente, pero puede hacer la interpretación de las leyes a su favor cuando guste, ella lo interpreta. ¿Negocia con quién en un primer momento devolver el 20%? ¿Con quién lo hace? Bueno, ella me parece que hace una solicitud expresa al señor presidente para que le permita devolver el 20%. ¿Y el presidente lo autoriza? El presidente está de acuerdo. Sin embargo, como había un procedimiento abierto, eso es trasladado al órgano director, y el órgano director, como una medida cautelar, ordenamos suspender el 20%. ¿Por qué el 20%? Había ocurrido a ese momento ya una manifestación en prensa no oficial de la Procuraduría de la General de la República. ¿En prensa? Sí. Pero eso no es una irresponsabilidad, Marvin. Decir, bueno, la procuradora adjunta dijo en prensa. Bueno, yo no juzgaría lo que hizo la señora procuradora, no. Lo que sí le puedo decir es que nosotros pedimos un criterio formal. Bueno, vamos a ver, yo puedo decirle que a mí me parece una imprudencia de la procuradora adjunta dar el criterio en prensa, pero de ustedes, de decir, ya hubo una manifestación en prensa, entonces suspendamos el 20%, ¿no le parece irresponsable? No hay un dictamen, no hay un pronunciamiento, hay una entrevista y le da un periodista. Sí, pero perfectamente la actuación nuestra, o la actitud nuestra podría haber sido, bueno, no suspendemos nada, porque igual no tenemos un dictamen que diga que no le corresponde el... O podrían haber suspendido todo, eso es relativo. Sí. Pero se basaron en una declaración de prensa. Bueno, en una declaración de prensa y también en dictámenes previos de la Procuraduría que de alguna forma apuntaban en esa dirección, porque no es la primera vez que la Procuraduría... Don Marvin, ¿el presidente puede disponer así del manejo de los fondos públicos? Decirle, sí, devolvete el 20%, devolvete... Porque lo que hizo la viceministra Zúñiga es como, no sé, como que yo le debo plata, vamos a ver, no sé, a un banco del Estado, y entonces llegue y le toque la puerta al presidente Solís y le diga, presidente, es que le debo 3 millones de colones a Bancrédito, usted me puede autorizar para hacerle paguitos de 36 meses, tasa cero, y que el presidente lo haga. El presidente no puede hacer eso. No. Más bien, creo que el enfoque es opuesto a ese. A ver. O el matiz que debemos darle. Adelante, es opuesto a ese. Precisamente, más bien, ante la duda que surge en ese momento acerca de la validez, de la procedencia de ese pago, y habiendo antecedentes, como le digo, no solo una entrevista en la prensa, sino incluso dictámenes anteriores que hacían presumir que eventualmente el pago que pudiera proceder era el del 45% y que pues, podría estar pagando una suma de más. Ante esa solicitud que hace en su momento la viceministra, el presidente está de acuerdo y lo que hace es trasladarlo al órgano director. El órgano director, bueno, yo ejercí ese cargo, analizamos esta situación y consideramos que como una medida cautelar, para evitar que se pudiera seguir generando un daño a la administración pública, se suspendiera el pago de ese 20%. De hecho, hacemos la consulta a la Procuraduría General de la República, recibimos un criterio según el cual entendemos que es procedente el pago del 45%. De hecho, yo sigo considerando que es procedente, pero al tener un criterio de la Contraloría que es vinculante, que debemos acatar, tomamos una decisión según la cual se debe ordenar el reintegro de la totalidad del dinero recibido, y esa es la razón por la que el razonamiento nuestro pasa del 45 al 0%, que es lo que finalmente se resuelve. Y bueno, en el mismo momento en que se toma esa decisión, se da una manifestación, de hecho antes incluso de la resolución final, desde que nosotros emitimos la recomendación al señor ministro de la Presidencia
indicándole que debe procederse a recuperar la totalidad del dinero, desde ese momento la viceministra se pone a disposición de las autoridades. ¿Qué le queda? Pues correspondientes vinculante. Para es vinculante devolver. Claro. Claro, sin duda alguna. Sí, claro, pero es como que usted diga, yo salí condenado en un accidente de tránsito y la persona condenada es tan buena gente que se puso a disposición del juez. Y no, y eso era lo que le acababan a Gabriel Zúñiga, que además después dijo que era por un tema de que era mujer. Probablemente... Que era porque era más sexy hablarle a las mujeres, dijo la viceministra, no UNESCO. Bueno, probablemente la opinión que haya externado pues se relaciona con el enfoque periodístico o el enfoque en la Asamblea Legislativa que algunas personas hayan dado a su caso. No es un tema del que me corresponda manifestarme. Claro, pero digamos, no es la gran cosa o el gran favor que le hacen a Gabriel Zúñiga devolviendo la plata, es que así se lo dijeron. Eso deber, sí, es cumplimiento del deber. Exactamente, no es que sea buena gente ni buena funcionaria por devolver la plata, le toca. Claro, de la misma forma que no es una mala funcionaria por haber recibido el monto que recibió. No, porque también pudo haber sido, por eso vamos a ver, por eso yo quise poner claro la diferencia de actitudes. Yo tengo claro que las personas que recibieron de más y a las que después se les cobra, pues también pasan a ser víctimas de esto. Pero hay una diferencia entre los 7 casos restantes y el de Ana Gabriel Zúñiga. Y es que Ana Gabriel Zúñiga sí fue insistente en interpretar a su favor las normas. Presidencia le ayudó, Marvin, y déjeme aclarar por qué digo le ayudó, porque el 20 de febrero sale una nota en La Nación donde dice Ana Gabriel Zúñiga, fue el Departamento de Recursos Humanos de Presidencia el que me autorizó el pago, otra vez el desdén. Pero esa misma tarde Casa Presidencial emite un comunicado de prensa donde dice se ha fundamentado en decisiones avaladas por las administraciones internas competentes de las respectivas instituciones. Y entonces doña Ana Gabriel sale diciendo que todo está bien y Presidencia le apoya en algo que le pregunto ahora, además que terminó el proceso administrativo, si no le pareció irresponsable. Hay casi un adelanto de criterio de la administración en el caso de Ana Gabriel Zúñiga. Bueno, en todo caso, ninguno de los criterios que se hayan emitido, ni de parte de ella, ni de parte del Ministerio de Comunicación o cualquier otra instancia, son de instancias decisorias dentro del procedimiento. Quien decidió ese procedimiento fue el ministro de la Presidencia. ¿Sí? Y el órgano director fue la Dirección Jurídica de la Presidencia. ¿Quién es el último que resolvería en estos casos? Y ya el asunto está ya resuelto. No, por supuesto. Pero la última instancia es el ministro. Es el ministro de la Presidencia. No hay una apelación ante el presidente de la República. Ok, pero es que Casa Presidencial, es lo que le digo, Casa Presidencial, el 20 de febrero emite un comunicado de prensa dándole la razón a Ana Gabriel Zúñiga. ¿Eso no es un adelanto de criterio? Es una opinión dictada por quien no va a resolver el asunto finalmente. Porque quien va a resolver el asunto, como le digo, es el señor ministro de la Presidencia. Él nunca adelantó criterio. Ni en la Asamblea, cuando fue a comparecer. Le pregunto, no lo sostengo. No, pienso que no. Precisamente porque él lo que dijo en todo momento, que es lo mismo, a mí incluso me tildaron de que estaba escondiéndome de la prensa, y al señor ministro de la Presidencia también, pues, durante el procedimiento. Era simple y sencillamente porque no nos podíamos pronunciar sobre el fondo. El señor ministro de la Presidencia, en reiteradas ocasiones, lo que dijo es que se iba a analizar la validez y que se iba a resolver y actuar de acuerdo con derecho. Y finalmente eso fue lo que se hizo. Claro, pero aquí vamos a verlo. Es que es interesante ver estos temas porque hasta aquí llevamos errores de recursos humanos en el de Carmen Muñoz, errores en el de Ana Cristina Trejos, errores de recursos humanos, además de todo el Poder Ejecutivo porque no se puso vivo en esto. Después de recursos humanos del Ministerio de la Presidencia, después en el de Víctor, el viceministro de Paz, Víctor Barrantes, hubo un error de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia, hubo un error de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Turismo, hubo un error en la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura, hubo un error en la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Planificación, hubo un error en el COMEX. Y entonces, a mí lo que me parece increíble es que cuando hay tantos errores, don Marvin, y cuando le ha generado tal costo político, que yo sé que no es su campo, pero tal costo político al gobierno de la República, la única pregunta que se me ocurre a esta hora, 3:06, es cuándo van a despedir a la gente de recursos humanos que hizo esto y que le generó tal daño al gobierno, Marvin. Bueno, nuevamente, el campo mío es el del derecho.
Y precisamente si una persona, luego de un procedimiento en el que hayamos sido absolutamente respetuosos del derecho de defensa, se logra determinar que actuó con dolo o culpa grave, esa persona será sancionada en cada uno de los casos, y es lo que la administración ha hecho en todos estos supuestos. Hay procedimientos que han finalizado, como el caso de doña Carmen, hay otros muy avanzados, me parece que el de vivienda también está muy avanzado, y hay otros, como en el caso nuestro, en que decidimos primero analizar la legalidad de las compensaciones antes de realizar los procedimientos relacionados con las personas que aprueban. Claro, pero más allá que el daño económico, la administración está consciente del daño que esto le generó a la presidencia de la República. Yo pienso que toda la administración lo tiene que tener muy claro. Este es un caso, es tan grave es que se han aprovechado algunos sectores de la oposición particularmente para tratar de convertir esto en un caso de corrupción de manera absolutamente artificial, por supuesto, y sintética, porque claramente no lo es. Sin embargo, esto implica un costo, y es un costo que tenemos del cual tenemos que estar claros, que toda esta situación, sin duda alguna, ha generado un enorme revuelo nacional que no podemos, como le digo, claro, y no quisiera que pareciera lo contrario, no podemos desdeñar, no podemos despreciar que por el hecho de tratarse de errores administrativos vamos a considerar que esto no merece atención nacional. El manejo de un solo colón merece la atención nacional, pero sin duda alguna este es un hecho que ha generado un gran, pues sin duda alguna, un importante traspié en muchos de los aspectos, ya que ahora en este mismo momento en el que tenemos tantas otras cosas de enorme relevancia igual que estas, pues el gobierno ha tenido que enfocarse mucho en esta situación debido a las implicaciones que ha tenido. No es corrupción, creo que usted lo señala claro. No, ¿Qué es? Ok, en el caso de las actuaciones que hemos tenido bajo nuestro conocimiento, ¿sí? Okay, yo no le puedo asegurar que ningún sobresueldo pagado en la administración pública en las últimas décadas corresponda a un acto de corrupción, podría haberlo, pero todos los casos que hemos visto, los 3 casos que hemos mencionado hasta el momento, estoy seguro que probablemente también en los demás, pero el caso en los casos que hemos visto. Ahí adelantó criterio, Marvin. A mí no me corresponde ver esos otros. Ni en alzada, porque lo acaba de adelantar criterio. No, acabo de decirle que estos casos no se conocen en alzada ante la presidencia de la República. Okay. Igual, el caso, por ejemplo, de doña Carmen Muñoz, fue el propio despacho de la presidencia, los abogados del despacho de la presidencia que nos lo llevaron. Okay. Pero entonces vamos a ver, no es corrupción, pero es desdén, necedad, falta de atención, error. Aquí ha habido errores administrativos por parte de quienes han autorizado, por parte de quienes han debido tomar las decisiones en estos casos, y estos errores administrativos sin duda alguna son errores contra el buen funcionamiento de la administración pública, que en algunos casos particulares pues han generado también un importante daño a la imagen del gobierno en un tema en el cual ninguna autoridad jerárquica de la administración pública ha participado ni para reclamar que se le pague indebidamente nada, ni para autorizarlo de parte de... Pero es que lo que pareciera es que las administraciones, don Marvin, o sea, las oficinas de recursos humanos que han autorizado el pago, lo que han dicho es: ups. Eso es lo que parece de afuera. Ups. Bueno, ¿tiene esa impresión? Esos procedimientos relacionados con estas oficinas están en curso todavía. Bueno, el de Carmen Muñoz no. La señora autorizó un pago de 11 millones y la suspendieron no sé cuánto tiempo. Pues es una suspensión. Digamos, es ups. Vamos a ir a la pausa comercial. Le voy a leer 2 tweets que puso el presidente Solís cuando era candidato a la presidencia de la República. Puso: acá las cosas no se resuelven con decir ups, debe haber responsabilidad política. Otro: en este país no hay responsabilidad política. En países europeos el mínimo escándalo sería una renuncia del gobierno en pleno. ¿Quién va a asumir la responsabilidad política de esto?
leía unos tweets del presidente Solís cuando era candidato. Acá las cosas no se resuelven con decir, ups, debe haber responsabilidad política. Y le pregunté a usted, don Marvin, ¿quién iba a asumir la responsabilidad política en esto? Bien, bueno, como lo he manifestado ya en varias ocasiones, yo soy un técnico más que un político y más que alguien con capacidad de decisión dentro del gobierno. Soy un asesor, una persona que aconseja desde el punto de vista jurídico. Sin duda alguna, la gran cantidad de casos que se han dado y que han generado todos estos daños colaterales, como le llamarían en algunos contextos, relacionados con la imagen del gobierno, en un tema donde hemos en este gobierno tratado de diferenciarnos claramente de otras formas de realizar la gestión pública. Sin duda alguna esto tiene que conllevar y tiene que llevar a la toma de decisiones relevantes para que situaciones como esta no se repitan. No cabe duda que a lo largo de los años hay responsables en quienes han establecido reglas poco claras, hay responsables en quienes han tomado la decisión de conformar los cuerpos administrativos, los cuerpos técnicos de la administración, que han fallado en este caso de una forma bastante importante. Grosera, diría yo. Sí, es una forma bastante relevante. Y lo cierto y lo más relevante acá quizás para manifestar es que ante una situación como esta, en la cual un tema viejo es de repente visualizado, entendido la magnitud del problema en que se encontraba, las acciones por parte del gobierno de la República, de los actores políticos, han sido rápidas y han sido acciones tendientes a, primero, aclarar, determinar la validez de los actos que se han cometido. Segundo, sentar responsabilidades si las caben. Ajá. Y tercero, proceder al reintegro de los recursos que se hayan recibido de más. No, y eso sí tengo que ser muy claro en este punto, no podemos simple y sencillamente, podría haber sido muy simple, muy fácil para el gobierno utilizar alguna fórmula al estilo Robespierre para resolver este problema. Es decir, probablemente la gente se sentiría más satisfecha y más tranquila viendo cabezas rodando desde el inicio, pero la forma en que un gobierno serio y responsable tiene que actuar es primero analizando la validez de los pagos. Algunos de los pagos eran válidos. Un caso que no se mencionó es el caso de la señora vicepresidenta, que también en algún momento se cuestionó porque ella es profesional en relaciones internacionales y no está colegiada. Bueno, la ley no la obliga a estar colegiada. No, pero déjeme decirle una cosa, no lo mencioné, pero el día que esa información salió, la Contralora General estaba aquí sentada. Uh-huh. Y yo recuerdo que en vivo le pregunté, cuando alguien no necesita colegiatura, como en el caso de los relacionistas internacionales, me dijo, ahí no hay problema. Así es. Igual los periodistas y hay otras profesiones que no requieren colegiatura de manera obligatoria, ahí ni siquiera hay un problema. Eso más bien refuerza lo que le quiero decir, y es que primero tenemos que analizar el caso, determinar si hay un buen pago o un mal pago realizado por la administración. Si el pago se encuentra bien, el asunto puede que termine ahí, puede que haya otros aspectos que revisar. Si el pago está mal, definitivamente hay que iniciar procedimientos en relación con las personas que aprobaron, analizaron esos casos, pero luego del procedimiento determinaremos si hay dolo o hay culpa grave, que son las dos posibilidades que nos permiten accionar en el ámbito de disciplinario administrativo, y colateralmente o paralelamente la devolución de los dineros que han obedecido hasta el momento, al menos en los 3 casos que hemos mencionado, a arreglos de pago. Al menos no ha habido que embargarles el salario. Espero que que no tengamos que acudir ante una vía como esa. Por el contrario, la actitud ha sido de sometimiento a un arreglo de pago. Sobra decir que a partir de políticas económicas que no necesariamente yo comparto en su totalidad, los salarios de los jerarcas, de los altos jerarcas, se encuentran congelados. Claro. Yo recibo un salario adecuado, siento para mi función, pero yo no debo recibir un salario mayor que el de un ministro. Yo no tengo la responsabilidad de un ministro. Y probablemente estoy ganando más que un ministro de gobierno.
Eso no tiene sentido. Claro, pero esto nos lleva a una discusión más grande. Por ejemplo, y aquí voy a ponerle un matiz. Hay que reformar la ley. Porque, por ejemplo, hoy, vamos a ver, Ana Gabriel Zúñiga, hoy no se le paga prohibición, ¿verdad? Por todo este escándalo. Eso significa que si doña Ana Gabriel quisiera irse a trabajar hoy en la noche a un bufete, por horas, ayudando, porque no puede ejercer, lo puede hacer perfectamente. Lo puede hacer. Esa es la hasta ahí Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia. Ok, ¿es hora de reformar la ley? En mi opinión, sí. En mi opinión, hay dos temas que deberían aquí salir como una consecuencia. Tengo que reconocer que el diputado Otto Guevara la ha sugerido en diversas ocasiones y no es fácil que yo coincido con temas económicos con don Otto, pero definitivamente tiene toda la razón cuando él dice que debía haber un sistema de salario único. Sí, todos los ministros deberían ganar igual y todos los viceministros deberían ganar igual. Igual. Así como ya se realizó en el caso de los presidentes ejecutivos. Sí. Y que sea competitivo, no abusivo, pero sí competitivo. Por lo menos el salario que recibe un diputado debería ser el mismo salario que recibe un ministro. Discúlpeme que me meta, sí. Y tiene la libertad de no contestarme porque es información privada. ¿Usted gana más hoy en Casa Presidencial que lo que ganaba en el Poder Judicial? No, gano menos. ¿Tuvo que hacer un sacrificio personal? Personal, sí, así es. Eso es lo que hace todo el mundo. Y de hecho, y este mensaje me parece, por lo menos personalmente, muy importante mencionarlo. Ninguna persona que, como en mi caso y en el caso de muchos de los quienes trabajan en este gobierno, se vienen a trabajar al gobierno ganando menos dinero, perdiendo, podrían decir algunas personas, yo no diría perdiendo, pero teniendo una remuneración menor, no lo hacen ni para participar en actos de corrupción, ni para alcahuetear o patrocinar actos de corrupción realizados por terceros. Definitivamente es un sacrificio personal muy importante que se hace para poder realizar un servicio público. Hay muchas otras gratificaciones en un cargo como el mío que no son el salario, es lo que se aprende, es el haber entendido mucho mejor la política por dentro de lo que lo entendía en aquel mundo, aquel paraíso que es el Poder Judicial, que uno cree que ahí aprende de la vida. Era un paraíso hasta hoy, por cierto, porque hoy salió el informe del sistema de pensiones y... bueno, con ese pero, sin duda alguna. Ahí está la manzana prohibida. Ahí está, sí, ese es todo un tema. Más, ese es un tema en el que ni siquiera puedo participar en el gobierno, porque yo he cotizado varios años a ese fondo. Claro. ¿No? De alguna forma soy persona interesada, soy parte interesada. Sin embargo, hay un punto aquí fundamental, y es que no tiene sentido, y creo que así es, que un funcionario de orden técnico tenga un salario superior al de un jerarca, con la responsabilidad enorme que tiene, con el desgaste que puede sufrir en su ejercicio. No tiene sentido. Es inconveniente. Debería propiciarse el salario único y debería ese salario único ser adecuado. Como le digo, no tiene que ser abusivo. De hecho, no debe serlo. Pero tampoco debe ser un salario, o tiene que ser un salario con el que una persona pueda venirse de la universidad, donde es catedrático y dirige un instituto de la universidad, claro, y pueda venir, quizás no a ganar más, pero por lo menos a ganar una cantidad menor, pero no tan radicalmente. Pero entonces no usemos mecánicas estas de sobresueldos. Nunca he estado de acuerdo en eso. En mi opinión, lo mejor es el salario único. Un salario único, usted sabe cuánto gana. Claro. Y decide si quiere participar en ese. Don Marvin, no le toca a usted, pero hoy recordé una manifestación que hice. ¿Recuerda cuando Mauricio Boraski era director de Inteligencia y Seguridad Nacional y la presidenta Chinchilla se subió a un avión de una persona vinculada con el narcotráfico? A los 3 días Mauricio Boraski se mantenía en el cargo aún, que además es una persona en la que tengo los mejores de los conceptos. Sí, y recuerdo que en este micrófono yo dije que cuando se generaba una acción siempre se generaba una deuda, digamos, o una contrarreacción. A veces es jurídica, que ese es su caso, y a veces es política. Y cuando hay una deuda política, es el pueblo el que establece el tipo de cambio, digamos, es hasta donde usted, vamos a ver, para estar saldada, usted se da cuenta porque la opinión pública baja, digamos, las intenciones. No le toca a usted, pero vamos a ver cuál será el tipo de cambio que acepte en términos políticos la gente. Porque bueno, el costo político, déjeme decirlo, se lo han llevado la administración a golpe. El presidente está en Europa y tal vez no ha sentido esta semana el efecto directo, y el ministro de la presidencia está en Estados Unidos. Pero cuando venga hay que ver cuánto le genera de costo político esto al
al presidente. Lo dejo como, a esto no se puede referir, lo dejo como cierre reflexivo. Muchas gracias, don Marvin, por haber venido. Muchísimas gracias, don Randall. Siempre es un gusto y la verdad es una oportunidad muy importante para poder hablar con amplitud de un tema tan delicado, tan serio como es este. Cuénteme cuál es la canción que escogió. Bueno, escogí un clásico del jazz que se llama Bewitched, Buttered and Bewildered, que particularmente propuse que la versión de Ella Fitzgerald, que en mi opinión es hermosísima. Sí, usted siempre que viene escoge buenas canciones y aprendemos mucho. Don Marvin, gracias. Muchísimas gracias, don Randall. Feliz tarde, son las 3:28. Víctor, la canción dura 7 minutos, pero yo por el respeto al invitado siempre la pongo completa. Ahorita vamos a ver cómo arreglamos eso. 3:28, feliz tarde. I'm awake with no bromo seltzer handy.